Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Bonipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berisbeitia y secretario Wilfredo José Febre Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 13 de abril del 2021, sometida a votación, resultó aprobada. Cuenta único, comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, donde remite el informe que por unanimidad fue aprobado por esta comisión de la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital para la consideración de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Lectura. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Carlos Paparoni, quien solicitó la modificación del orden del día e incluir un nuevo punto, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico sobre los recursos necesarios para gastos de funcionamiento y el suministro de vacunas contra el COVID-19 para los venezolanos. Segundo, debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tercero, proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La presidencia sometió a la consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobada. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, consideración del informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico sobre los recursos necesarios para gastos de funcionamiento y el suministro de vacunas contra el COVID-19 para los venezolanos. La presidencia ordenó a la Secretaría leer el informe que presentó la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a esta comisión delegada. La presidencia sometió el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la comisión delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Johnny Rajal, quien señaló: es deber de este Parlamento legítimo construir un muro de contención a las pretensiones del régimen dictatorial de aniquilar la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los venezolanos. Afirmó que el régimen durante muchos años ha implementado perversos mecanismos para lograr su hegemonía comunicacional, utilizando a Conatel como pieza extorsionadora que ha censurado permanentemente televisoras y emisoras de radio, alegando vencimiento de concesiones o falta de un requisito para renovar la misma. Ahora es peor, ya que actúan como lo que son unos delincuentes que entran a la fuerza con el apoyo de organismos de seguridad sin orden judicial y se roban los equipos televisivos y radioeléctricos, como pasó con BPI TV, que se robaron los equipos actuando como melandros y delincuentes. También utilizan a los colectivos armados para amedrentar a trabajadores de la prensa. Ahora, también a través de los pseudo magistrados pretenden confiscar y robarse el patrimonio de una institución que ha sido símbolo de lucha democrática, como lo es el Diario Nacional, que no ha doblegado a la dictadura. Toda nuestra solidaridad al Diario Nacional, a Miguel Enrique Otero, a toda la Junta Directiva y a todos los trabajadores de este medio de comunicación. Deploramos las amenazas que hiciera Diosdado Cabello, que ya adelantó sentencias similares contra la Patilla y el diario Tal Cual. Por último, indicó que con esta nueva arremetida por parte de los verdugos de la dictadura, la Asamblea Nacional debe hacer una investigación profunda para determinar responsabilidades políticas a todo aquel funcionario público que esté involucrado en cometer estos delitos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad. Debemos documentar con nombre y apellido todos los violadores de derechos humanos y elevar las denuncias ante las instancias internacionales, ya que en Venezuela no hay justicia para quienes cometen estos delitos y que paguen por ellos. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados Omneiro Peraza, Eliezer Sirik y Soria Medina, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero,
proyecto de acuerdo para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien resaltó que este jueves el doctor José Gregorio Hernández, beato de la Iglesia Católica, es un emblema de Venezuela en el mundo. Así lo dejó claro durante su intervención en el debate sobre el proyecto de acuerdo a propósito de la beatificación del médico de los pobres. Tras detallar la impecable hoja de vida del siervo de Dios y ahondar en el camino de este hacia los altares, el también presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario enfatizó la importancia que este proceso de fortalecer espiritual y representa en estos momentos para el país. Creemos sinceramente que con la pandemia que hoy vive el país, la situación humanitaria, el crecimiento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional que padecen los venezolanos, el espíritu de José Gregorio Hernández nos va a ayudar a salir adelante en esta lucha por la libertad y democracia para el pueblo venezolano, subrayó el legislador. Sobre la beatificación prevista para el próximo 30 de abril, el parlamentario agradeció a su eminencia Baltasar Cardenal Porra, así como todo el clero venezolano, por su incansable esfuerzo en la tarea de volver santo a José Gregorio Hernández. También exaltó la visita de Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien arribará próximamente al país para encabezar la ceremonia. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Fátima Suárez, Joaquín Aguilar, Rafael Veloz y Deyalix Saray, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas y aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la siguiente costumbre. Muchas gracias. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Antes de dar lectura a la propuesta de orden del día, quería aprovechar para hacer una salutación a su eminencia, el reverendísimo cardenal Pietro Parolin, secretario de la Santa Sede, quien picación del doctor José Gregorio Hernández el próximo viernes 30 de abril está próximo a llegar a Venezuela, por lo cual queremos aprovechar para saludar su presencia en Venezuela en un momento de profunda crisis, pero también de profunda fe en este momento en la recuperación de nuestro país y, por supuesto, en el marco de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. En nombre del Parlamento Nacional, en nombre de los venezolanos, le damos la bienvenida a la venida de su eminencia, el cardenal Pietro Parolin, que además sirviera como un nuncio apostólico en Venezuela hace algunos años. Secretario, por favor, de lectura de la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, colegas diputados, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional. Segundo, debate sobre la presencia de grupos armados irregulares que actúan en el país con la complicidad del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Tercero, debate sobre la deplorable situación de los trabajadores en Venezuela en el marco de la conmemoración del 1 de mayo. Cuarto, proyecto de acuerdo de acción política para proteger activo ambiental de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración de la propuesta de orden del día, leída por secretaría. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el orden del día sin modificación leída por secretaría. Secretario de lectura al primer punto del orden del día. Ciudadano presidente, colegas diputados, ciudadanos diputados, el primer punto del orden del día es el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la intención del régimen usurpador de nombrar un nuevo CNE de manera inconstitucional.
Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano presidente, hoy, colegas diputados, traemos una vez más el tema del Consejo Nacional Electoral. Hace pocos días, Nicolás Maduro, en cadena nacional, anuncia el nombramiento de su nuevo Consejo Nacional Electoral. Y cuando digo de su nuevo Consejo Nacional Electoral, literalmente es así. Van a ser rectores elegidos por Miraflores. Es decir, van a ser rectores como han sido en los últimos años, que su conducción, su puesto no era un proceso electoral transparente, sino era un proceso electoral que le dé ventaja al régimen y a su partido de gobierno. Colegas diputados, nosotros tenemos que ser coherentes con nuestros principios y valores. Hace apenas un poco más de 3 meses no fuimos al proceso electoral del 6 de diciembre porque no habían condiciones. Hoy hay menos condiciones. Hoy se avecina un CNE, bueno, peor que el que hemos tenido en los últimos años, porque además va a ser electo por una asamblea ilegítima. Dentro de pocas semanas tendremos un cronograma electoral. Participar en ese proceso electoral en esas condiciones es ayudar al régimen en su proceso de seguir afianzándose en el poder y seguir destruyendo lo poco que queda, si es que todavía queda, alguna base democrática en el país. Debemos rechazar esto, debemos ser muy consistentes en nuestros pedimentos, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Aquí el proceso electoral tiene que ser un cronograma definido, donde también esté, por supuesto, las elecciones presidenciales, pero con un ente electoral transparente, donde un ente electoral donde estén todas las partes, un ente electoral donde haya independencia y donde pueda ser monitoreado por autoridades no solamente internas del país, sino internacionales. Por eso rechazamos rotundamente esta nueva aberración contra la democracia venezolana y le hago un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes. Sabemos que a todos nos encanta ir a un proceso electoral, pero ir a un proceso electoral con un CNE en estas condiciones sería ayudar al régimen en su avanzada de seguir sosteniéndose en un país donde ha destruido lamentablemente a la familia, a las instituciones y a la gravísima situación económica y social que estamos viviendo. Para finalizar, señor presidente, colegas diputados, pido a mis compañeros que voten todos este acuerdo que de rechazo a la institucionalidad, de que siguen violando el régimen, todo lo que tiene que ver con la Carta Magna, que es la Constitución. Y recordemos, lo que nos trajo aquí fue una elección inconstitucional, donde Nicolás Maduro puso la fecha y contó sus votos. El 6 de diciembre no fuimos a nuestro proceso electoral fijado en la Constitución porque no había garantías. Ahora, si sigue la situación y en este cauce que nos quieren llevar, hay menos condiciones, hay menos probabilidades de un proceso transparente, libre y democrático. Por eso seguiremos luchando por condiciones electorales, seguimos luchando porque el mundo entero pueda ver un proceso electoral en Venezuela transparente para que el pueblo con su voto elija su futuro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas diputados. Muchísimas gracias. Tiene el Ángel Caridad. Diputado Juan Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional
legítima. Demás miembros de la directiva de este importante órgano legislativo, diputados todos, medios de comunicación y al pueblo de Venezuela todo. Hoy la narcodictadura el otrora Consejo Supremo Electoral, donde las directivas eran producto de grandes acuerdos políticos con la participación de todos los factores y actores de importancia. Esto para solidificar las bases democráticas y mantener la autonomía del órgano del poder público electoral, para darle institucionalidad y credibilidad a cada proceso. Amén de algunos errores que sí se cometían, pero que el porcentaje era muy alto a nivel de cada proceso electoral. Tanto que el fallecido e innombrable expresidente culpable de lo que hoy vive Venezuela ganó las elecciones sin tener representantes en todas las mesas donde habían centros de votación, y se respetó la voluntad del pueblo. Es por ello que nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se ignore la participación del único órgano legalmente constituido, como es la Asamblea Nacional, electa en el año 2015 y juramentada en el año 2016. No podemos permitir que se pierda la oportunidad de que una vez por todas, con la presión nacional e internacional, se logre un acuerdo que permita una participación confiable, con bases bien constituidas. Desde el punto de vista técnico, sabemos que gran cantidad de las máquinas con las que se pretende ir a elecciones fueron destruidas y quemadas. Y asimismo se adquirieron importante cantidad de máquinas a una cantidad muy cuantiosa que aún desconocemos, que nadie sabe quién las licitó, cómo las licitaron, quién las vendió, quién las compró. Esto oscurece totalmente el proceso. Yo aplaudo la intención de muchos ciudadanos venezolanos con credenciales, con buen perfil, con buena actitud para regir los destinos de la directiva del Poder Público Electoral. Lo que rechazo contundentemente es la metodología que desea imponer la narcodictadura para seleccionar a dicha directiva, y que algunos venezolanos ilustres sean tontamente usados por este infame poder ejecutivo secuestrador. Ya para culminar, yo soy orgullosamente miembro de un partido político participativo y democrático como lo es el Nuevo Tiempo, y personalmente soy un dirigente político participativo en los procesos electorales. Pero lo que no podemos permitir es seguir yendo a una elección sin condiciones mínimas, sin que se respete la voluntad del pueblo, que se obligue a torcer lo que el pueblo decida en las urnas. Eso no lo podemos permitir, porque seguro estoy que con una unidad como nosotros la sabemos lograr a pesar de las diferencias, van a tener que contar las diferencias de votos
de aquí a Japón, porque este pueblo está cansado ya del terror, del malandraje, de lo que son el robo descarado de nuestro patrimonio por esta dictadura infame y asesina. Muchas gracias, señores diputados, muchas gracias al pueblo de Venezuela todo. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, diputado Caridad. Tiene la palabra el diputado Freddy Guevara. Adelante, diputado. Saludos a todos. El día de hoy estamos hablando de un tema fundamental para el futuro de Venezuela y tiene que ver nada más y nada menos con uno de los principios fundamentales, la soberanía popular. A diferencia de las monarquías, de las dictaduras y de otros sistemas de gobierno, en la democracia la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de manera directa a través del sufragio. En Venezuela lamentablemente no hay condiciones electorales, es decir, la gente puede asistir a un proceso electoral, pero su voto no cuenta. Como dicen por ahí, se vota pero no se elige. Y el pueblo de Venezuela y la alternativa democrática, la alianza de partidos unitarios que todos nosotros representamos, queremos que esta crisis se solucione de la manera más rápida y de la mejor manera posible, y de la forma menos traumática. Nosotros no tenemos armas ni queremos tenerlas. Nosotros queremos una solución política urgente, que es la que quiere el pueblo venezolano. Nada más quisiéramos todos nosotros poder resolver nuestras diferencias en el marco de una elección libre. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un árbitro que le dé confianza a todos los venezolanos, en el que todos los actores políticos se sientan representados y que esté ajustado a la Constitución. Y es precisamente todo lo contrario lo que está por pasar en esa estructura usurpadora que el régimen de Nicolás Maduro quiere crear. Un falso CNE conformado por personas que no van a cumplir con los estándares de la Constitución y que lamentablemente solamente servirá para profundizar la crisis. Una crisis que toma vidas y que tiene que ser resuelta de manera urgente. Nosotros, como factores democráticos y como este Parlamento, por supuesto que creemos en que el pueblo venezolano tiene que retomar su destino a través del voto. Y estamos absolutamente convencidos de que si hay que llegar a cualquier tipo de acuerdo que nos lleve realmente a una solución, lo vamos a hacer. Es lo sensato, es lo ético y es lo lógico. Pero lo que nosotros no estamos dispuestos es a apoyar algún acuerdo que sea para mantener todo igual o que sea simplemente para sobrevivir. Estamos buscando un CNE legítimo, que dé confianza, que sea reconocido por la comunidad internacional y no uno que simplemente esté a la disposición del régimen y algunos factores que, alejándose de la decisión mayoritaria unitaria, pretendan buscar algún espacio desde el cual desarrollar su agenda. Yo no voy a cuestionar ni a hablar sobre las motivaciones que puedan tener algunos actores que se llaman a sí mismos opositores y que incluso puedan sentirse opositores en el fondo realmente para ser parte de alguna comparsa de ese tipo. Pero lo que sí puedo cuestionar es la vocación democrática de quienes, sabiendo que enfrentar a una dictadura requiere la unidad de las fuerzas democráticas y sabiendo que la gran mayoría de las fuerzas democráticas, la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas, que es la que cuenta con el respaldo histórico de votación, con el respaldo internacional, con la mayor cantidad de los liderazgos de este país, sabiendo que esa mayoría ha decidido no avalar y rechazar un CNE que no surja de un proceso verdaderamente constitucional y democrático, creo que es absolutamente injustificable que algunas personas o grupos pretendan avanzar en una agenda paralela que no represente realmente la voluntad unitaria. Y por eso desde este Parlamento, que es también un foro político en el cual se representa el pueblo de Venezuela,
quiero reiterar mi respaldo a la decisión que la mayoría de los venezolanos, que fue reflejada por la unanimidad de los partidos políticos que conforman la Alianza Unitaria, que hacen vida en esta Asamblea Nacional, respaldar la decisión en la cual se rechaza y se advierte sobre las consecuencias que tendrían para el país aprobar un nuevo CNE fraudulento que no resuelva la crisis. En ese sentido, reiteramos nuestra disposición y compromiso absoluto para hacer todo lo que haga falta para que nuestro pueblo pueda lograr una solución urgente a esta crisis a través de una solución política, tal como la ha planteado el presidente Guaidó, y la hemos respaldado todos los factores democráticos. Adelante, sigamos luchando y lo vamos a lograr. Muchas gracias, diputado Guevara. Tiene la palabra para concluir este debate el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Pablo Guanipa. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Apreciados diputados, venezolanos dentro y fuera de nuestro país. La crisis venezolana, la miseria, la depauperación, la precariedad de los servicios públicos, el pobre poder adquisitivo, la escasez y la inaccesibilidad, entre otros, es lo único que crece en medio del ejercicio de esta dictadura criminal. A todo esto se agrega la actitud homicida de un régimen que, teniendo todas las posibilidades, se ha negado a permitir el ingreso de las vacunas para enfrentar la enfermedad de COVID-19 y prefiere que los venezolanos la pasemos mal y hasta muramos. Es imprescindible lograr que esto acabe. Y para que esto acabe, es muy necesario que tengamos elecciones en todos los espacios, libres, justas y verificables. Pero el régimen, que se sabe perdedor, se niega a respetar la Constitución y la dignidad de los venezolanos. Esa dictadura ha anunciado que en las próximas horas hará una designación unilateral de un supuesto Consejo Nacional Electoral. Demuestran con esto que no tienen ánimo alguno de resolver la profunda crisis que ellos han generado. No pueden pretender actuar irrespetando la Constitución Nacional y designando un CNE sin equilibrio ni transparencia. Con eso, lo único que reflejan es que sienten miedo e irrespeto por la ciudadanía que está cansada, los detesta y aspira a poder respirar democracia, libertad, oportunidades, progreso. A nosotros nos corresponde seguir dando la pelea con la gente en las calles y con los aliados internacionales con quienes siempre estaremos agradecidos para alcanzar lo que establece la Constitución. No estamos exigiendo nada extraordinario cuando exigimos un CNE en equilibrio, la liberación de los presos políticos, la restitución de los símbolos, su genuina conducción y la habilitación de los dirigentes de cada uno de los partidos políticos. Sería un despropósito no exigir la observación electoral nacional e internacional calificada o el acuerdo de un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse. Hemos dicho con toda responsabilidad y transparencia ante la comunidad nacional e internacional que estamos dispuestos a iniciar un proceso de acuerdos integrales que sean producto de una verdadera negociación y que permitan que tengamos elecciones libres y sea la ciudadanía la que tenga la última palabra. Un acuerdo, por cierto, que se logra con la participación de nuestros aliados internacionales y los aliados de la nefasta dictadura de Nicolás Maduro. Esta designación a la que nos adelantamos es arbitraria, no ayuda en nada a la solución de esta crisis, al contrario, profundiza una situación que para los venezolanos es inaceptable. Ciudadanos de nuestra patria venezolana, no podemos resignarnos, no podemos desmayar. Nuestra nación espera de nosotros la más firme de las resistencias para seguir adelante hasta que logremos ondear la bandera tricolor con la satisfacción de haber hecho lo correcto y de haberle devuelto al país todos los derechos que han sido confiscados. Nunca perdamos la esperanza. Venezuela triunfará. Muchas gracias, diputado Guanipa. Secretario, por favor, de lectura del proyecto de acuerdo
en rechazo del proceso inconstitucional iniciado por el régimen de Nicolás Maduro para la designación del Consejo Nacional Electoral. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo de rechazo al proceso inconstitucional iniciado por el régimen de Nicolás Maduro para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Considerando que desde que perdió control de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias en el 2015, el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha desarrollado una estrategia para erosionar el sistema electoral venezolano, impidiendo la realización de elecciones competitivas, justas y transparentes que contempla, entre otras acciones, el control absoluto del Consejo Nacional Electoral por el régimen y sus aliados de turno. Considerando que muchas de las ilegalidades cometidas por el régimen son coherentes con expresiones públicas de sus representantes en el sentido de no realizar elecciones cuando existan las posibilidades de un resultado adverso y habiendo perdido el favor de los ciudadanos, están dispuestos a poner en práctica un esquema fraudulento para no permitir que la conformación del Consejo Nacional Electoral se exprese la participación de diversos factores sociales y políticos en el país. Considerando que producto de estas acciones destinadas a asegurarse de los resultados electorales, el régimen ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos en el voto y en general en los mecanismos democráticos para la resolución de los conflictos políticos en Venezuela. Considerando que para hacer sostenible la salida a la larga y severa crisis política que afecta al país, resulta imprescindible la realización de elecciones libres, transparentes y justas, coordinadas por un árbitro electoral imparcial, objetivo y confiable. Considerando que vista la crisis política existente en el país, para llevar a cabo un proceso electoral libre y justo, resulta imprescindible la existencia de un árbitro electoral confiable e imparcial, cuyo nombramiento, además de obedecer la legislación vigente, sea el resultado de un proceso que incluya los factores políticos y permita la participación de la sociedad. También es indispensable que este árbitro actúe conforme a la ley y sea transparente en cuanto a los fundamentos de sus decisiones. Considerando que para tener un árbitro fiable es necesario que su designación se realice siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Poder Electoral, partiendo del respeto a la competencia que se asignó a la Asamblea Nacional de Venezuela para designar el Consejo Nacional Electoral, considerando que el 6 de diciembre del 2020 no se llevó a cabo un proceso electoral válido, de cuyos resultados pudiera sustentarse la conformación de una Asamblea Nacional legítima, que en cumplimiento de sus funciones asumiera lícitamente la designación del máximo organismo electoral del país, conforme instituido en el artículo 296 de la Constitución Nacional. Por tanto, mal puede la Asamblea de Nicolás Maduro, de origen írrito, asumir las funciones constitucionalmente atribuidas a este órgano del poder público. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que en los próximos días designará un nuevo Consejo Nacional Electoral sin haber realizado un proceso de consulta y de acuerdo que pueda contribuir efectivamente a la resolución de la crisis del país, considerando que esta profunda crisis solo puede ser solucionada respetando la Constitución y designando un CNE equilibrado, transparente, el restablecimiento del derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus legítimas autoridades, la liberación de los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones contra los dirigentes políticos, garantizando la observación electoral nacional e internacional, calificada y finalmente acordando un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse. Considerando que para alcanzar las condiciones mencionadas anteriormente es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales donde se establezca plenas garantías y se respete todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres donde el pueblo venezolano sea el protagonista. Acuerda, primero, ratificar que el único ente que puede designar al CNE es la legítima Asamblea Nacional. Por tanto, desconocer la autoridad de un supuesto Consejo Nacional Electoral designado por la espuria Asamblea Nacional, constituida a partir de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre del 2020. Segundo, expresar nuevamente el compromiso de la legítima Asamblea
Nacional de Venezuela con la recuperación de la institucionalidad democrática y el restablecimiento de garantías plenas reales para que todos los venezolanos puedan decidir libremente a través del mejor mecanismo de la democracia, como es el voto, participando en elecciones justas, competitivas y verificables. Tercero, reiterar la disposición de las fuerzas democráticas representadas en la legítima Asamblea Nacional para avanzar en un proceso que permita lograr una ruta electoral confiable que solucione la crisis política que vive Venezuela. Cuarto, solicitar a los estados democráticos y a los organismos internacionales que mantengan su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por un CNE designado inconstitucionalmente y que en consecuencia continúen apoyando la búsqueda de una salida negociada, pacífica, democrática a la crisis venezolana. Quinto, remitir copia del presente acuerdo a los organismos internacionales, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo, a los 27 días del mes de abril del 2021, año 211 de la independencia. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo leído por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el proyecto de acuerdo leído por secretaría. Creo que vale resaltar no solamente la disposición de este Parlamento a lograr mecanismos de solución a este conflicto, a lograr un acuerdo para salvar a Venezuela, y que ha sido una y otra vez el régimen que ha arrastrado al país a esta terrible catástrofe humanitaria, que cobra vidas en las fronteras de Venezuela, pero también en la capital, y se refleja en el dolor humano de cada venezolano hoy, buscando sanar y resarcir no solamente la crisis generada por la dictadura, sino también nuestra vida y nuestra dignidad. Un árbitro es central de cara a abrir las puertas a una solución, y es la dictadura quien sigue insistiendo en mecanismos que ya fueron fracasados para ellos, incluso como el 2018 o el 2020. Debemos avanzar en lograr una solución a este conflicto de manera urgente en Venezuela. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día es el siguiente: debate sobre la presencia de grupos armados irregulares que actúan en el país con la complicidad del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene palabra para iniciar el debate el diputado Freddy Superman. Presidente de esta Asamblea Nacional Legítima, ingeniero Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Lamentablemente nuestras fronteras vuelven a ser noticia. Lamentablemente los más vulnerables siguen siendo los que llevan la peor parte de una política desarrollada por este régimen desde hace muchos años atrás, pero que es hoy cuando comienza a mostrar sus más nefastos resultados. La muerte, el desplazamiento, el tráfico de drogas y la violación sistemática de los derechos humanos en la frontera colocan al ciudadano común en un total estado de indefensión. De acuerdo con un informe presentado por Human Rights en el año 2020, en una misión que se hacía conjuntamente con la Corte Penal Internacional, se hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en el estado Apure. Sin embargo, el régimen estableció una comisión conjunta de 2 expertos para investigar los asesinatos en el Ripial, pero hasta la fecha no han respondido a una solicitud de información que hicieran al mismo Human Rights sobre el estado en el cual se encuentran las investigaciones. El gobierno de facto, en voz de su ministro de la Defensa, reportó recientemente que el pasado lunes se dieron nuevos enfrentamientos con grupos irregulares, o como ellos le dicen, grupos irregulares armados colombianos, en una zona en la frontera con Colombia. El hecho que, según dijo,
causaron la muerte de militares y presuntos insurgentes, pero como siempre no dio una cifra de uniformados venezolanos fallecidos ni heridos, tampoco de los miembros de grupos irregulares que según él fueron abatidos, y solo hizo una mención sobre la captura de algunos sujetos. Pero mientras esto sucede, mientras se siguen desarrollando estos enfrentamientos, mientras se sigue haciendo o dando una movilización militar en la zona, hasta la fecha se presume que la cifra de desplazados alcanza ya a los 6.000 venezolanos, que se han venido desplazando desde el mismo momento en que se iniciaron abiertamente los combates en el mes de marzo. Las Fuerzas Armadas se han visto en este proceso incautas, inexpertas y hasta ingenuas ante los ataques de grupos militares no convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano, que utilizan para la siembra de marihuana, entre otras plantas, para tener allí los laboratorios de procesamiento de estupefacientes y, pues, por supuesto, para tener operativas las pistas de aterrizaje clandestinas que utilizan para el tráfico de drogas en el continente. Cabe destacar que este control en nuestro territorio por parte de estos grupos irregulares fue cedido en el pasado por el propio régimen, quien venía catalogándolos para entonces como revolucionarios desde la época del propio Hugo Chávez, y que tuvo continuidad esta política con Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Lo más grave es que esta situación empeora con los días. Y no lo digo solo por los hechos que acontecen recientemente en el estado Apure, sino también por cómo se han venido desarrollando situaciones parecidas, pero en la capital del país, a muy pocos kilómetros de distancia con el propio Palacio de Miraflores, en zonas populosas de la Gran Caracas, donde estos grupos armados pueden dejar en ridículo a grupos policiales. Casualmente, esos mismos grupos policiales, llámese FAES, Policía Nacional, CICPC o SEBIN, que utilizan todo el uso de la fuerza para reprimir cualquier protesta civil, pero que reprimen con tanta arrogancia y que han llegado hasta torturar, pero que queda en evidencia hoy en día cuando se enfrentan ante grupos amponiles armados. Estos acontecimientos dejan muy claro lo que se vive hoy en Venezuela. Un país totalmente anarquizado por sus cuatro costados, entregado a grupos armados por cuotas de poder, pero que hoy se les salen de control y colocan de rodillas a la dictadura, pero no para liberar al pueblo de la misma, sino para mantener esos espacios que le fueron otorgados por inescrupulosos gobernantes que reparten al país como botín entre delincuentes. Nuestras Fuerzas Armadas son hoy las peores pagadas del continente. Son una pequeña cúpula, goce de privilegios que le otorga la dictadura. En los cuarteles se olvidó la mística, la vocación de servicio y el amor a la patria. Y el pragmatismo político clientelar los ha llevado a convertirse en una masa amorfa que carece de liderazgo hoy día. Seguro estoy que la gran mayoría de sus integrantes cree que es necesario devolverle a la institución su dignidad y prestancia que una vez tuvo ante el pueblo venezolano. Ojalá esto no sea muy tarde. Las fuerzas policiales tampoco escapan de la realidad que se vive en el país y hoy en día tratan de sobrevivir sus integrantes con salarios de mengua que, lejos de resolver sus problemas económicos y sociales, se convierten en el principal pretexto para delinquir. Es el ciudadano de a pie quien se encuentra en medio de esta guerra, en un país sin república, sin instituciones y gobernado por un Estado forajido, capaz de entregar su soberanía a grupos armados delictivos con tal de permanecer en el poder. Solo queda por nosotros, los que aún nos atrevemos a levantar la voz, no dejar de insistir, no dejar de decir la verdad, elevar las denuncias a las instituciones correspondientes, sobre todo en el plano internacional, y convertirnos en esa caja de resonancia que llame la atención del mundo libre, pero que sobre todo despierte la conciencia colectiva de un pueblo que ansía la añorada libertad, que le ha sido arrebatada y que se encuentra hoy atrapado entre grupos armados irregulares y una dictadura que se niega a devolverle a los venezolanos el derecho de edificar su propio destino. Es todo, colegas diputados, Junta Directiva, presidente de la Asamblea Nacional.
Muchísimas gracias, diputado Superlano. Tiene la palabra el diputado Luis Lipa. Señor presidente Juan Guaidó, señores diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, señores diputados de las diferentes comisiones permanentes de la delegada, señores invitados de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela, ya estamos con más de un mes y tomo el derecho de palabra precisamente para hablar por los apureños que están en la victoria o que dejaron de estar en la victoria, por los apureños que por el conflicto armado interno tuvieron que desplazarse y por ese derecho internacional humanitario pasan a ser condiciones de refugiados en el departamento de Arauca, y que gracias a Dios el señor gobernador del departamento y el señor alcalde del municipio Arauquita, igual ahora aumentado Arauca y Saravena, ciudades en el cual los desplazados han estado allá, se les ha brindado el apoyo en lo que se concierne a refugios y albergues, y algunos que en algún momento tienen familiares en el cual han podido desplazarse hacia allá, otros les dio más tiempo y se fueron al mismo territorio nuestro venezolano, al cual pudieron salir al Nula, otros pudieron ir al Táchira, otros a Barinas, otros fueron a Portuguesa. El caso es, señor presidente, es que ya lejos de un mes nosotros tenemos una población que sencillamente muy vulnerada. Ha sido maltratada, ese desalojo, la población de La Victoria, lo único que tenemos son casas solas, casas vacías, y por supuesto muchos de los que se fueron con muchas ganas de regresar, pero que sencillamente no hay garantías en este momento para el retorno. Y sobre todo en la época que estamos, en la zona de La Victoria, en la zona del Nula, en la zona de la que hablamos, Tres Esquinas, la zona donde tenemos el río Arauca, que precisamente ya en época de invierno es un río acaudalado, un río inmenso, y por cierto, esta es una población muy sensible al invierno, las inundaciones, y que el hecho que nuestros pobladores hayan dejado forzosamente y obligatoriamente que irse de sus casas hoy con esa intención de regresar, pero sin garantía de su regreso. Es por eso que vale la pena hacer un llamado al mundo a que se respeten los convenios firmados anteriormente en los años 1949, ratificado en 1956, luego se ratifica de nuevo en el 98, en el cual todo conflicto armado internacional, todo conflicto armado interno, sencillamente arroja que, según el Convenio de Ginebra, el mismo país está obligado a hacer todo lo posible para que impere de nuevo la ley y el orden. Por supuesto, este convenio, insisto, en el año 1998, en una sesión plena en la ONU, se evoluciona el artículo y ahora sencillamente se dice que en este conflicto armado interno la ONU tiene la obligación de nombrar una comisión especial de presencia de paz para poner orden y para que esta comisión especial de seguridad de la ONU pueda garantizar no solamente el retorno, sino que pueda garantizar a sus pobladores el hecho de su hábitat, de su vivienda y por supuesto de tratar de ver cómo pueda permanecer de nuevo en lo que anteriormente era su hábitat de trabajo y sencillamente eran las condiciones para producir. Por supuesto, también hay que hacer un llamado a las instituciones internas del país, como el Instituto de Fondafa, todos estos institutos
en los cuales tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el crédito, hacia la asignación de un crédito no retornable, para que de una forma haya una política de Estado fronteriza que permita que la presencia de nuestros hermanos venezolanos se sientan seguras. Es por eso, señor presidente, que en nombre de los apureños, en nombre de todos aquellos que hoy lamentablemente están teniendo un desastre en sus condiciones de vida por el maltrato de algo que lo veníamos manifestando hace muchos años, que hoy sencillamente ya lo sabe el mundo del cómo se vive en la línea fronteriza de Venezuela. Entonces hoy le pido que hagamos un llamado internacional para la presencia de comisiones especiales de paz, una comisión de seguridad de la ONU, para que él garantice a nuestros hermanos venezolanos su retorno y que haya en condiciones para que las mismas Fuerzas Armadas Nacional y los órganos de seguridad puedan garantizar al mundo la vida de nuestros hermanos venezolanos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Lipa. Tiene la palabra para concluir este debate la diputada Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva. El día de hoy de nuevo el tema de la frontera lo traemos acá a esta Cámara. Lamentablemente las muertes en Apure no han cesado desde el pasado 21 de marzo. Los bombardeos, el terror, las atrocidades que se han visto víctimas de nuestras familias más humildes en la zona más rural de nuestro territorio. El desplazamiento forzoso de más de 6.000 personas llegando a Colombia es evidencia y muestra clara del terror de lo que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. Lamentablemente en las últimas horas, nuevos bombardeos a instancias militares, a espacios de nuestras Fuerzas Armadas venezolanas, fueron víctimas en esta guerra que se vive entre el control del narcotráfico por parte del Frente de la FARC-EP, liderizada por el comandante Gentil Duarte, versus el Frente de la FARC, liderizado por Iván Márquez, que usa las armas, los uniformes y los hombres de los soldados de la patria para defender unas rutas del narcotráfico. Padrino López y Nicolás Maduro son responsables de la muerte de estos jóvenes que están cayendo en la frontera en una guerra que no les pertenece. Es mentira que las Fuerzas Armadas venezolanas estén defendiendo la soberanía contra grupos insurgentes. Es mentira. Es una guerra entre un grupo de la FARC versus otro grupo de la FARC. Uno que lo lideriza el comandante Gentil Duarte y otro que lo lideriza el terrorista Iván Márquez, que hoy se hospeda en la propia Miraflores. Es por eso que en esta Cámara traemos estas lamentables noticias que tristemente no se detienen. Y que no solamente estos grupos irregulares están en la frontera. Hace unos días atrás vimos como en la propia capital de la República, en Caracas, la banda del Coqui le generaba terror a funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos. Es allí donde nosotros hemos denunciado en los últimos años que darle permiso, entregarle armas, entregarle espacios a estos grupos irregulares solamente va a llevar más muertes para Venezuela y para el hemisferio. Nicolás Maduro permitió la llegada de Fuerzas Armadas Especiales de Rusia para apostarse en la frontera. Nicolás Maduro permitió que Fuerzas Armadas cubanas estén acentuadas en Fuerte Tiuna. Nicolás Maduro ha entregado el territorio venezolano, usurpa el poder y solo le interesan las finanzas del narcotráfico, la explotación indebida de nuestro suelo y el tráfico ilícito de armas, por nombrar algunos de los ilícitos que usa nuestro territorio para incrementar el poder económico de sus aliados en el mundo. Es por eso que desde este Parlamento debemos hacer todo lo que esté en nuestras capacidades, por solicitar a Naciones Unidas presencia de altos comisionados para que se apersonen en territorio apureño, en territorio venezolano, donde estas mafias han generado muerte y dolor. Es necesario que el Foro de Naciones Unidas y los organismos multilaterales entiendan la guerra híbrida que se vive en Venezuela y que no va a cesar mientras esté Nicolás Maduro usurpando el poder. Que este Parlamento resiste, documenta y levanta la voz por los miles de desplazados forzosos que estas guerras, esta violencia, esta inseguridad que hay a lo largo y ancho del territorio venezolano ha dejado. Pero es necesario que entienda la comunidad internacional que este gran problema que se vive hoy en Venezuela se está expandiendo por América y por el mundo. Que Nicolás Maduro, insisto, no es solamente una amenaza para la paz y la república, sino también es una amenaza para el desarrollo de este hemisferio. Y que Nicolás Maduro tiene claros sus objetivos. Y quienes nos llamamos demócratas no hemos unido las suficientes fuerzas para detenerlo,
para sacarlo de donde está usurpando el poder y restaurar la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Es por eso que alertamos que las muertes, los bombardeos y estas malas noticias en la frontera no se van a cesar mientras esté Nicolás Maduro usurpando el poder. Muchas gracias. Agradezco a los diputados por intervenir en este importante debate. Hoy Venezuela sangra por sus fronteras, lamentablemente. En naufragios, caminantes, un enfrentamiento entre guerrillas amparadas por Nicolás Maduro. Pero también en la capital, donde funcionarios pierden la vida emboscados por bandas armadas por Nicolás Maduro en la capital de la ciudad. Lo primero que quiero hacer es enviar nuestras condolencias a los familiares de los militares caídos en este momento en un enfrentamiento ajeno a Venezuela, que es por control de territorio producto del amparo de Nicolás Maduro. Lo que quiero hacer es honrar a víctimas hoy de naufragios, que están hoy huyendo por las fronteras de Venezuela producto de una dictadura. Maduro amparó y ampara a estos grupos irregulares. Es hoy una necesidad para el ejercicio de la soberanía en este momento y a futuro, para recuperar la República, para recuperar y salvar a Venezuela, que se maneje con respeto, que se maneje con sentido histórico la crisis que está atravesando el país en todas sus fronteras. En este momento especialmente lo que sucede en Apure, cuando es un hecho, pérdida de vida de soldados venezolanos en un conflicto provocado por el dictador, provocado por Nicolás Maduro, ante la ambigüedad, ante la necesidad de alguna manera de financiar a estos grupos cediendo territorio. El Parlamento Nacional no solamente investigará, no solamente hará los contactos pertinentes con Colombia y con los organismos multinacionales, multilaterales, para poder documentar estas violaciones de derechos humanos, la presencia de irregulares en territorio nacional, la entrega de alguna manera por parte de Maduro. Maduro ha sido el dictador más entreguista en la historia de este país. Por nuestro lado, defender la soberanía, proteger la seguridad y, por supuesto, a los venezolanos de la vulnerabilidad a la cual han expuesto a nuestro país, a la República y, por supuesto, a sus ciudadanos por parte de esta dictadura. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano presidente, honorables diputados, el tercer punto del orden del día es el siguiente. Debate sobre la deplorable situación de los trabajadores en Venezuela en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajador. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Héctor Vargas. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó. Hoy, cuando se acerca el 1 de mayo, tenemos que recordar que en los años 1886, en la ciudad de Chicago, un grupo de trabajadores se alzó para pedir mejores condiciones de vida para el trabajador, que lograron que de 18 horas que trabajaban diario, pudieron lograr 8 horas al día, para así de esta forma, de esta manera, mejorar su calidad de vida. Hoy en Venezuela la situación es muy difícil de esta situación que hoy viven los trabajadores. Pero debemos recordar que en los años 1936 y 1937, Jorge Hernández, Balmores Rodríguez y Manrio Linares, entre otros,
miembros del SUE de Cabima, como trabajadores petroleros, se alzaron contra esas compañías porque no tenían el salario justo para ellos poder tener una calidad de vida. Y precisamente las reivindicaciones importantes que se lograron de ese momento y de esa huelga que hicieron los trabajadores petroleros, han venido sucediendo cosas importantes que lograron ellos mismos la celebración de su 1 de mayo. Pero hoy no hay nada que celebrar, todo al contrario, la situación se puede vivir en unas condiciones que no están hoy dadas con ese salario miserable, mínimo que viven los trabajadores. Hoy se necesitan prácticamente casi 360 sueldos mínimos para poder comparar y trabajar para que el trabajador pueda llevar ellos el sustento a su hogar, ¿no? Con ese salario que hoy trabajadores y empleados públicos, privados, no les alcanza para comer, para llevar el pan de cada día a su hogar. Es decir, que este régimen no solamente ha acabado con el salario de los trabajadores, sino que ha acabado con los sindicatos, ha acabado con los contratos colectivos. No cuentan hoy los empleados públicos un seguro privado que les pueda cubrir tanta la necesidad como es la parte de la salud. Y hablando precisamente de la salud, hoy desprotegido todo este sector que trabaja en el sector salud, que prácticamente no cuentan ni con las condiciones mínimas para trabajar, que se arriesgan todos los días para salvar la vida de los venezolanos que a diario viven de esta pandemia, que prácticamente no pueden sino vivir de una forma que no les alcanza nada. Se necesita de tal manera y hay que llevarlo prácticamente a unos $400 mensuales para que pueda alcanzar para los trabajadores. Pero este régimen está empeñado en acabar no solamente con los sindicatos, con sus reivindicaciones, sino que se ha convertido en enemigo precisamente de los trabajadores. Hoy necesitamos nosotros de tal manera esa comisión que existía anteriormente entre trabajadores, empresarios y gobierno para poder contribuir. Y eso solamente se puede lograr a través de un gobierno nuevo que llegue a favor de los trabajadores. Y por eso hoy estamos luchando y peleando para que eso pueda convertirse en una realidad de un cambio necesario para que la familia venezolana pueda estar bien protegida. Porque no hay en este régimen actual ninguna posibilidad de que los trabajadores, tanto el sector privado como el sector público, prácticamente puedan mejorar su calidad de vida. Y por eso hoy muchos venezolanos, compatriotas, han tenido que emigrar a los países vecinos y más allá de los países para poder buscar una mejor calidad de vida y poder enviarle su calidad, enviarle a los familiares que han dejado en Venezuela para que estos puedan vivir y poder tener la comida diaria, prácticamente el pan y comer, porque de esta manera es que están viviendo hoy los venezolanos. Así, señor presidente, esperamos y deseamos que un cambio profundo, de un cambio de este régimen, que podamos nosotros lograrlo en tan pronto podamos nosotros solventar. De tal manera, señor presidente, ahí estamos. Seguimos en la lucha, seguimos trabajando para lograr los cambios necesarios para que el país pueda enrumbarse a una prosperidad que deseamos todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado Vargas. Tiene la palabra el diputado Ángel Torres. Además, hoy está, por cierto, de cumpleaños. Felicitaciones, diputado. Señor presidente, colegas parlamentarios, a pocos días de conmemorar el Día del Trabajador, este 1 de mayo, es propicio levantar la voz por aquellos hombres y mujeres de Venezuela que viven la deplorable situación de sobrevivir con un ingreso que solo gana en las listas de los peores sueldos del mundo. El trabajador venezolano vive las consecuencias de un régimen que destroza la empresa privada y ahoga al empleado público, que extorsiona con politiquería el pobre aporte de $2 a través del satánico carnet y persigue a casi 70.000 trabajadores de la salud por percibir un apoyo de $300 gracias a la voluntad del presidente Guaidó y de todos los diputados de esta Asamblea Nacional. El insignificante salario es una burla al honor de llamarse trabajador. Las cabezas de familia en Venezuela no descansan de pensar no con qué se rellena la arepa, sino con qué se compra la harina. No alcanza el sueldo, es la frase de moda. Moda que no cambiará mientras esté Maduro en Miraflores. Un presidente que se hace llamar obrero. Qué ironía. Que lo único que obra es para golpear el bolsillo del venezolano. Obrero para sembrar miseria. Obrero para sembrar destrucción. El sistema laboral venezolano está altamente intervenido por el régimen. Tanto los trabajadores como los empresarios y sus representantes han perdido terreno en la participación y en la toma de decisiones, por un proceso degenerativo y por posturas arbitrarias, clásicos de regímenes autoritarios. Necesitamos un modelo de país, con instituciones que reconozcan las partes y sus intereses. Instituciones que sirvan de mediación para coadyuvar soluciones que al final beneficien a la gente. En todos los países del mundo, los trabajadores reciben apoyos y beneficios en medio de esta pandemia. En Venezuela, el régimen acaba con las condiciones laborales mínimas y cierra las posibilidades de emprendimiento, a no ser que sea para una inversión en bodegones o Ferraris para seguir lavando dinero. Trabajador venezolano, el cementerio está lleno de ideas que nunca se materializaron. El cementerio está lleno de obras que nunca se pintaron y de empresas que nunca se emprendieron. No dejes que al cementerio entren las ganas de ver a tu familia prosperar, las ganas de ver a tus hijos y nietos en una Venezuela llena de democracia. No dejes que entierren tu grito de libertad. Venezolano, fuerza, hermano, fuerza, no decaigas. Dios bendiga a los hombres y mujeres que trabajan dentro y fuera de Venezuela por tener un país distinto. ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los trabajadores, carajo! Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ángel Torres. Tiene la palabra el diputado Rafael Ramírez. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó y demás miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. A pocos días de conmemorarse el 1 de mayo, fecha emblemática para los trabajadores a nivel del mundo porque recuerdan sus luchas por las reivindicaciones legítimas y que en el caso de Venezuela dicha fecha se convirtió en el símbolo para que los trabajadores mejoraran anualmente sus ingresos, que si bien no eran suficientes, les permitían cubrir sus necesidades básicas. Hoy nada tiene que celebrar un trabajador venezolano. Los trabajadores venezolanos en un supuesto régimen de un presidente obrero, lo único que han conseguido con esto es estar en la miseria absoluta. Un trabajador gana menos de $1 al mes. Con ese dólar no le alcanza ni para cubrir sus alimentos y mucho menos para cubrir sus medicinas o las necesidades básicas. Un trabajador hoy por hoy no tiene ningún tipo de sistema de seguridad social. No existe la seguridad social pública y acabaron con la seguridad social privada que permitía que los trabajadores y sus familiares pudieran garantizarse, aunque sea el derecho a la vida y a la salud a través de una póliza. Hoy, donde las
alimentos no se pueden comprar, pero acabaron con el cestatique o el beneficio de alimentación que gozaban los trabajadores para poder nivelar sus ingresos salariales, nosotros no tenemos otra cosa que decir que el culpable de esta tragedia se llama Nicolás Maduro, que no solo acabó con los puestos de empleo que existen en Venezuela o que existían en Venezuela, un país próspero que ahora arroja a sus ciudadanos a las diferentes fronteras a intentar morir, unos por el agua, otros por las fronteras terrestres, pero en resumidas cuentas todos huyendo de la tragedia que tenemos. Eso es el resultado de una política que no solo acabó con la clase trabajadora, sino que acabó con la sociedad venezolana. Nuestra lucha tiene que seguir siendo la de lograr que Venezuela cambie para que nuestros trabajadores y los venezolanos tengamos una patria con la cual podamos soñar en que trabajar dignamente es la forma de resolver nuestros problemas y mejorar nuestra calidad de vida. Donde trabajar dignamente no sea como es hoy, un motivo de reproche o de burla, en donde la gente siente que bachaqueando gasolina o haciendo cualquier otro tipo de actividad ilícita se rebusca más que un trabajador que pudo haberse formado en el área técnica o que pudo haberse formado en el área académica, porque efectivamente está tan distorsionado el ingreso que muchas veces esos son mayores a las personas que han dedicado su vida a formarse. Hoy tenemos que reivindicar que poder luchar por los derechos de los trabajadores implica entender que hay que salir de Nicolás Maduro, implica entender que Nicolás Maduro y su régimen y sus políticas económicas fueron las que pulverizaron el salario del trabajador, fueron las que extinguieron la seguridad social, son aquellas las políticas que acabaron con la alimentación de los trabajadores, pero por sobre todas las cosas fueron los que dolarizaron de facto una economía sin dolarizar en ningún momento el salario de cada uno de los trabajadores. Por eso nuestra lucha es para que el Venezuela cambie, pero además de eso entender que al cambiar Venezuela, nuestros trabajadores tienen que recibir un salario acorde con la economía, un salario que pueda estar equiparado en dólares o que pueda ser dolarizable, pero que además de eso le permita a la gente poder cubrir sus necesidades básicas, la aleje de olvidarse de irse del país, sino que sienta que con un trabajo honrado, hecho en un horario decente, podrá obtener todos los bienes y servicios que necesita para vivir dignamente. Seguimos acompañando a nuestra clase trabajadora. Seguimos exigiendo que a todos los trabajadores de Venezuela, al igual que a todos los venezolanos, les coloquen las vacunas para que puedan trabajar sin el riesgo de pensar en que se pueden contagiar. Pero además de eso, seguimos soñando con esa Venezuela llena de industrias, fábricas y comercios que produzcan bienes y servicios que permitan producir o tener mano de obra calificada que haga que nuestro país recupere el brillo que alguna vez tuvo. Por todo esto, ciudadano presidente, queremos reconocer a todos los trabajadores que siguen resistiendo en la economía formal y en la economía informal y queremos reivindicar y ratificar que esta Asamblea Nacional está comprometida con su lucha. Muchísimas gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra para concluir el debate el diputado José Prat. Muchas gracias, ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva y colegas parlamentarios. Por supuesto, este derecho de palabra en torno a la situación de pobreza en la que se ha sometido al trabajador venezolano y, por supuesto, próximo a esa fecha emblemática del 1 de mayo, siempre es importante recordar que la destrucción del salario como herramienta para el progreso social ha tenido un fin
y es sustituirlo por un sistema de dependencia y miseria. Esto siempre es bueno decirlo, es violatorio de todos los derechos fundamentales de los trabajadores que están además estipulados por medio de muchas luchas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo, y que fueron siempre luchas que fueron dando, vamos a decirlo, derechos progresivos en la masa trabajadora venezolana y que incluso en muchos casos sirvió como jurisprudencia en Latinoamérica para tomar como ejemplo el caso venezolano. Bueno, hoy vemos cómo en los últimos 20 años ha venido destruyéndose el salario, las libertades sindicales, se han venido violando las leyes, se han metido presos a quienes reclaman, se les despide, bueno, y por supuesto esto inició con aquellos despidos masivos de PDVSA que hoy tienen a PDVSA destruida y que, por supuesto, quien termina pagando las consecuencias no solo fueron esos trabajadores, sino también el pueblo venezolano. Y vemos la escasez de combustible y todo lo que de allí se desprende, ¿no? Pero, retomando el tema, siempre es bueno decirlo, pues, que hay que advertir, además, que esta situación con el salario y con la pérdida de poder adquisitivo, repito, y de capacidad del salario para ser herramienta de progreso social, estimula de alguna forma el desarrollo de la nación, la pérdida de desarrollo de la nación, ya que propicia la fuga de talento humano calificado, y vemos cómo hoy nuestros ingenieros, médicos, muchos profesionales, incluso el oficio, no solo los que son profesionales, sino buenos trabajadores en distintas ramas han tenido que salir del país y prestar sus servicios en otras naciones donde el trabajo pues sí tiene el valor que antes tenía en Venezuela. Entonces, por supuesto, debemos mantenernos acompañando las luchas de los trabajadores y que este 1 de mayo podamos acompañar no solo al trabajador formal, el de una empresa, al trabajador público, sino a todo aquel que sabe que la organización del ciudadano, de la sociedad civil, en torno a la reconquista de la democracia, será lo que nos permita retomar no solo el salario, no solo el tema que tiene que ver con el progreso social y familiar, producto del trabajo decente, sino por supuesto todas las libertades cercenadas y perdidas en estos últimos años. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado Prat. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano presidente, ciudadano parlamentario. El siguiente punto del orden del día es el número 4, que establece lo siguiente: proyecto de acuerdo de acción política para proteger activo ambiental de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados, medios de comunicación, ciudadanos venezolanos. La humanidad se enfrenta al desafío de su propia existencia, equilibrando desarrollo, superación de la pobreza, con el control del clima para poder proteger la biodiversidad, el ambiente que sustenta la vida en la tierra. Ante tal desafío, todos los demás problemas, guerras, pandemias, parecieran menores. Por eso el tema ambiental no lo define dogma político partidista. El ambiente no sabe ni le interesa de derechas, de centros o de izquierda. Pero la libertad y la responsabilidad individual y colectiva ante el ambiente sí es presupuesto
para la institucionalidad ambiental que requiere cada Estado para asumir los compromisos del desafío. Venezuela hoy está muy lejos de la libertad y de la institucionalidad necesaria. Ese es el fundamento de este acuerdo que proponemos hoy para proteger el activo ambiental de los venezolanos, cuando la humanidad se apresura a controlar el calentamiento de la tierra para preservar la vida. Nuestra Constitución Nacional en su artículo 127 compromete a cada generación, a cada uno de nosotros y los que nos vienen de seguida, a proteger el ambiente en beneficio de cada uno de nosotros y del mundo futuro, estableciendo una obligación intransferible del Estado venezolano de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales, los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El Estatuto de la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, estatuto que fue aprobada por la Asamblea Nacional y el cual nos rige hoy, su artículo 5, numerales 2 y 9, artículo 14, numerales 14 y 15 y artículo 16, numerales 3 y 4, recogen la competencia de esta comisión delegada y del presidente encargado de tutelar los derechos del Estado y del pueblo venezolano, defender los derechos humanos, procurando el rescate del sistema de garantías constitucionales y procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos humanos e intereses del Estado venezolano. La Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático ha venido documentando e informando a la nación sobre 5 puntos de máxima urgencia donde se deben actuar para evitar mayor daño, prevenir, reparar y contribuir a los objetivos de la acción climática. A saber, el primero, atender la reparación del daño ambiental en el lago de Maracaibo, cuyo impacto afecta a la población del Zulia, Mérida y Trujillo, con la contención de la industria petrolera y sus continuos derrames. Otro, atender la reparación del lago de Tacarigua o Valencia, cuyo impacto afecta a los estados Carabobo y Aragua. Otro, atención del impacto a espacios marinos costeros ocasionados por la actividad de las refinerías petroleras, con especial énfasis en áreas protegidas, parques nacionales, actividades artesanales, turísticas y pesqueras en los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui. Cuarto, atención al tratamiento del coque derivado de la actividad de las refinerías petroleras y de la quema de gas a la atmósfera. Quinto, atención a la política minera de la dictadura y al uso del mercurio, especialmente al sur de Venezuela, con singular atención en el Parque Nacional Yapacana y en la Amazonía misma. El Estado hoy se encuentra secuestrado por grupos criminales y esto ha llevado a incumplir a Venezuela abierta y descarnadamente con todos los compromisos de la Agenda Climática Mundial contenidas en el Tratado de París, en los distintos instrumentos de las Naciones Unidas. Y también esto ha llevado a que evitemos o no formemos parte hoy de la Convención de Minamata sobre el mercurio, y por eso el mercurio hoy corre por toda Venezuela. Evita también el Estado ser parte del Acuerdo de Escazú, pues no le interesa el acceso a la información, a la participación pública, ni el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y tampoco somos parte del Pacto de Leticia por la Amazonía, y todo esto coloca en mayor peligro el patrimonio ambiental de los venezolanos. Por eso hoy estamos proponiendo, primero, que el presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó, instruya al cuerpo diplomático y demás representantes del gobierno encargado para, 1, representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debate la acción por el clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental. 2, realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable. 3, realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el mercurio,
para formar parte también del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y definitivamente que formemos parte del Pacto de Leticia por la Amazonía. Segundo, estamos proponiendo también con este acuerdo instruir a la Comisión de Justicia y Paz para incluir como tipos penales en la legislación interna a otros graves delitos ambientales como variantes del crimen organizado y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de ecocidio como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en apoyo a la propuesta de Vanuatu y las Maldivias ante la Asamblea de Estados Partes de las Naciones Unidas. Tercero, alentar y promover en la comunidad científica y académica de Venezuela, organizaciones ambientales y de derechos humanos, en niños y jóvenes y sociedad civil en general, la educación y acción por el clima, la organización por su preservación y defensa como patrimonio ambiental de los venezolanos de todas las generaciones. Y fundamental, estamos solicitando en este acuerdo instruir al comisionado presidencial contra terrorismo y crimen organizado Carlos Paparone y al comisionado especial de seguridad e inteligencia Iván Simonovic para que investigue, se instruya, se sancionen y se lleven a la justicia, de ser justiciables sus acciones, a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas Caminpec y a la empresa militar para el aprovechamiento sustentable de productos forestales y recursos naturales, EMASPROFOR. Ambas creadas por decreto, publicadas en gacetas oficiales y manejadas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Asimismo, solicitamos se investigue con todos los recursos de inteligencia disponibles el comercio y uso del mercurio en territorio venezolano. Esta semana, Venezuela es bendecida una vez más con la beatificación de un ciudadano ejemplar que amó y cuidó de cada vida con la que se cruzaba. Que el ejemplo de José Gregorio Hernández nos colme a todos y su cercanía a Dios nos aproxime a los venezolanos hacia el bien y hacia la libertad. Dios está con Venezuela. Muchas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Secretaria, por favor, de lectura del proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución de la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo de acción política para proteger el activo ambiental de Venezuela. Considerando que la Constitución Nacional en su artículo 127 nos compromete a cada generación a proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo una obligación intransferible del Estado venezolano de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, que cobra relevancia en Venezuela por la abundancia y vulnerabilidad de sus bienes naturales, invaluables e insustituibles para la continuación de la vida. Considerando que el secuestro del Estado venezolano por parte de grupos criminales ha devenido en la ruptura del hilo constitucional, pérdida de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y la institucionalidad ambiental, originando anarquía en todos los espacios, pérdida de vidas humanas, pérdida de biodiversidad, bosques, cuerpos de agua, comprometiendo las oportunidades de vida, evolución y desarrollo de estas y futuras generaciones, así como restando fuerza a la acción climática y objetivos de desarrollo sostenible en los que la humanidad se aferra para sostener la vida en el planeta Tierra. Considerando que el Estatuto de la Transición Democrática para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5, numeral 2 y 9, artículo 14, numeral 14 y 15 y artículo 16, numerales 3 y 4, recoge la competencia de la Comisión Delegada y del presidente encargado de tutelar los derechos del Estado y del pueblo venezolano, defender los derechos humanos, procurando el rescate de su sistema de garantías y libertades constitucionales, procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos humanos e intereses del Estado venezolano. Considerando
que la humanidad acelera y profundiza con urgencia la acción por el clima para la preservación de la vida en la Tierra. Se suscriben compromisos, se planifican y financian acciones y apoyadas científicamente. Considerando que Venezuela es de los países con mayor biodiversidad, reserva de agua dulce, riqueza de mares, 40% del territorio en parques nacionales y una vasta extensión de la Amazonía distribuida en los estados Amazonas, del Tamacuro y Bolívar, que en conjunto se consideran servicios ambientales de sólida importancia que deben ser protegidos, conservados y optimizados. Considerando que la Asamblea Nacional ha documentado e informado a la Nación sobre 5 puntos de máxima urgencia donde se debe actuar para evitar mayor daño, prevenir, reparar, contribuir a los objetivos de la acción climática, a saber, 1. Atender la reparación del daño ambiental en el lago de Maracaibo, cuyo impacto afecta a la población del Zulia, Mérida y Trujillo, con la contención de la industria petrolera y sus continuos derrames. Segundo, atender la reparación del lago de Tacarigua o lago de Valencia, cuyo impacto afecta los estados Carabobo y Aragua. Tercero, atención del impacto espacio marino costero ocasionado por la actividad de las refinerías petroleras, con especial énfasis en áreas protegidas, parques nacionales, actividades artesanales, turísticas y pesqueras afectadas en los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui. Cuarto, atención al tratamiento del coque derivado de la actividad de la refinería petrolera y de la quema de gas a la atmósfera. 5. Atención a la política minera de la dictadura y el uso del mercurio, especialmente en el sur de Venezuela, con singular atención en el Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Yapacana y Amazonía. Considerando que el Estado venezolano, secuestrado hoy por grupos criminales, ha incumplido abierta y descaradamente con los compromisos de la Agenda Climática Mundial, contenidos en el Tratado de París y en los distintos instrumentos de las Naciones Unidas, evitando ser parte de la Convención de Minamata sobre el mercurio, evita ser parte del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y del Pacto de Leticia por la Amazonía, colocando en peligro el patrimonio ambiental de los venezolanos. Acuerda, primero, instruir al cuerpo diplomático y demás representantes del gobierno encargado para, primero, representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la acción por el clima y exponga los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental. Segundo, realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable. Tercero, realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el mercurio, el Acuerdo del Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y del Pacto de Leticia por la Amazonía. Segundo, instruir a la Comisión de Justicia, Paz para incluir como tipos penales en la legislación interna a otros graves delitos ambientales como variantes del crimen organizado, y se gestione lo conducente para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de ecocidio como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en apoyo a la propuesta de Vanuatu y Maldivias ante la Asamblea de Estados partes de las Naciones Unidas. Tercero, alentar y promover a la comunidad científica y académica de Venezuela, organizaciones ambientales y de derechos humanos, en niños y jóvenes y sociedad civil, la educación y acción por el clima, la organización por su preservación y defensa como patrimonio ambiental de los venezolanos en todas las generaciones. Cuarto, instruir al comisionado presidencial contra el terrorismo y crimen organizado, Carlos Paparoni, y al comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovic, para que se investigue, se instruya, se sancione y se lleve a la justicia a ser justiciables sus acciones a las personas naturales y jurídicas relacionadas con las empresas. Primero, Compañía Anónima Militar de Industrias Minerales, Petrolíferas y de Gas, Caminpec, Decreto 2231, Gaceta Oficial 40.845, adscrita al Ministerio Popular para la Defensa. Segundo, Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, Sociedad Anónima, Profor, creada según decreto número 4.391, publicada en la Gaceta Oficial número 42.032 del 22 de diciembre
del 2020, la cual está escrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Asimismo, se investigue a todos los recursos de inteligencia disponibles, el comercio y uso de mercurio en territorio venezolano. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 27 días del mes de abril del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Gonipa Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berribetia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo leído por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Se considera aprobado. Con esto concluye y se agota la materia por la cual fue convocada la sesión y se convoca para el día martes siguiente. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.